Perú tomó hoy decisiones firmes ante el aumento de migrantes en la frontera sur. El gobierno declaró estado de emergencia y ordenó reforzar la presencia militar para evitar cruces irregulares. Esta medida refleja la presión que vive la región y la urgencia de controlar una situación que crece cada semana. Las autoridades afirman que el país no permitirá ingresos sin documentación mientras se organizan nuevas rutas legales y un plan fronterizo más estricto para frenar el avance. Estas acciones responden a reportes recientes de grupos completos que intentan pasar desde Chile hacia territorio peruano. La tensión ha aumentado porque muchas personas buscan huir de cambios políticos y propuestas migratorias que generan incertidumbre. Perú decidió actuar sin esperar más, imponiendo controles, drones, vigilancia nocturna y coordinación con la policía. El mensaje es claro: proteger la frontera y ordenar el flujo migratorio antes de que la situación se vuelva incontrolable. Mientras Perú ejecuta medidas inmediatas, en Chile el escenario es distinto. Allí las soluciones siguen en debate, dominadas por discursos electorales y propuestas que aún no se convierten en acciones. Algunos candidatos plantean expulsiones masivas o nuevas leyes migratorias, pero nada entra en vigencia. Esto genera una sensación de incertidumbre en la población y en los propios migrantes, que no saben qué ocurrirá en los próximos meses mientras esperan definiciones reales del gobierno. La diferencia entre ambos países se vuelve más evidente conforme avanzan los días. Perú opta por decisiones drásticas para mantener el control territorial, mientras Chile continúa discutiendo ideas sin aplicarlas. Esta disparidad crea un desequilibrio regional. Quienes no encuentran estabilidad en Chile buscan pasar a Perú, presionando aún más la frontera. Los especialistas advierten que, sin coordinación, el problema se trasladará de un lado al otro sin una solución definitiva. Analistas coinciden en que Perú y Chile necesitan acuerdos urgentes si quieren frenar la crisis. Las decisiones peruanas muestran rapidez y firmeza, pero deben ir acompañadas de estrategias compartidas para que tengan impacto duradero. Chile, por su parte, debe transformar propuestas en leyes claras que definan su política migratoria. Solo así podrán equilibrar la zona y evitar que miles de personas queden atrapadas entre discursos políticos, promesas electorales y fronteras cada vez más tensas. Millón de personas que no pueden ingresar a Venezuela, un Exacto, país tercero. O sea, es una situación compleja y no tan fácil de llevar a cabo. efectivamente. En la noche es cuando entonces se presentan estos momentos que son los más críticos, sobre todo porque son aprovechados por todas las personas que llegan hasta ese lugar para poder cruzar y sobre todo con el uso de los llamados coyotes. Eso es lo que ocurría hasta el jueves, diría yo. Hoy vemos como los migrantes que han llegado hasta el paso Chacayuta han sido devueltos, están tomando un taxi para regresar a Arica, dado que se les ha dicho que el complejo está cerrado, que no van a poder pasar. Entonces estas familias han decidido volver a Arica en virtud de lo que está ocurriendo. No solo hay venezolanos, también hemos visto que hay gente de otras nacionalidades que han llegado, pero mayoritariamente son venezolanos quienes están tratando de salir del país. Familias completas, pero hoy el control está previo a Chacayuta, donde hay carabineros, hay PDI, hay militares, para evitar justamente que lleguen grupos mayoritarios y se produzca un corte de carretera como fue lo que ocurrió ayer. Así que, como ustedes ven, las personas están siendo devueltas a Arica. Pero aquí viene lo que verdaderamente es absurdo, y al mismo tiempo lo más conveniente para Chile, porque mientras la situación en la frontera escala y las tensiones crecen, en Santiago sigue flotando la misma gran idea: enviar a estos migrantes en buses rumbo a Perú, y que desde ahí mágicamente lleguen hasta Venezuela. No suena lógico, no funciona en la práctica, pero les sirve a los chilenos para sacarse el problema de encima. Nada garantiza que no se queden en Perú, nada garantiza que algunos no se dispersen, nada garantiza que esto se lleve con orden y qué gobierno estará dispuesto a financiar. Porque pensemos un segundo, ¿quién controla que estos buses realmente lleguen a su destino? ¿Quién garantiza que cruzarán todo un continente sin quedarse varados, sin bajarse en el camino, sin generar nuevas crisis en otras ciudades? Nadie lo garantiza, absolutamente nadie. Es una propuesta que se sostiene más en el deseo que en la realidad. Un plan que luce bonito en el papel, pero que en la práctica solo traslada el conflicto y pretende que otro país lo resuelva. Los chilenos nos quieren mandar el conflicto hacia acá, más de lo que ya tenemos. Y ahí está el detalle: Chile plantea la ruta, pero no asume la responsabilidad. Y así, mientras se discute sobre buses, rutas y supuestos retornos, el problema real sigue igual. Miles de personas sin documentos, sin control y sin rumbo claro. Un plan que al final parece más un pase de pelota que una solución seria.
previa a esta junta bilateral del día lunes, donde tanto Chile como Perú llegarán supuestamente a algún acuerdo para posibilitar el tránsito de estas personas. La única salida que se está viendo acá es coordinar a las demás naciones, a Ecuador y a Colombia, para hacer un corredor humanitario hasta Venezuela y poder facilitar que esta gente retorne vía terrestre hasta Venezuela. Eso va a depender de las coordinaciones de todos los países, que sería la única posibilidad que se está barajando, puesto que si los migrantes que quieren ingresar a Venezuela llegan hasta a la frontera venezolana, el gobierno venezolano está obligado a permitirles el ingreso. No se le puede negar el ingreso a un nacional a su propia tierra. Así que una de las salidas que se está barajando es este corredor humanitario que llegue hasta la frontera colombiana-venezolana y se les permita el acceso a su país. Quería complementar esta información justamente contigo, Camila, el tema del corredor humanitario. ¿Es ahora lo que figura como una de las soluciones más aplicables en un momento como este? Decía Rodrigo que no se le puede negar a una persona entrar a su tierra, a su país. Pero, claro, si es que llega caminando y por sus propios medios, pero es diferente cuando es un gobierno quien gestiona la entrada de esta persona al país. Así funciona. Ya. Cuando la persona ingresa por sus propios medios, el país está obligado a recibirlo. No se puede rechazar el ingreso de una persona a su propio país. Sin embargo, cuando vienen, por ejemplo, con aviones de la FAT, estamos hablando de que estamos hablando de que es un avión que es de otro país y se requiere la autorización para que ese avión pueda entrar a ese país. Y actualmente ese es el tope en el que nos encontramos. Como no hay una relación diplomática con Venezuela actual, Venezuela no va a aceptar que entre un avión de Chile a dejar a extranjeros venezolanos a su país. Por eso requiere la autorización y por eso un poco lo que te comentaba hace un rato de que se requeriría, por lo tanto, a un tercer país que pudiera recibir a estas personas para posteriormente expulsarlos y dejarlos en su país de origen, que sería Venezuela en este caso. Lo que vemos en la frontera no es solo un cruce de personas, es el reflejo de un problema que por años se dejó crecer hasta convertirse en una maraña donde nadie quiere asumir la parte incómoda. Chile insiste en fórmulas que suenan prácticas pero que en la realidad se desmoronan al primer análisis. Perú endurece sus medidas para proteger su frontera y su soberanía, y en medio miles de migrantes quedan atrapados en un tablero donde se mueven decisiones políticas, discursos encendidos y promesas que nunca llegan a cumplirse. Y es que hablar de transportar migrantes en buses como si fueran encomiendas de tránsito revela una verdad incómoda. Hay países que prefieren reubicar el problema, como Chile, antes que enfrentarlo de raíz, porque claro, es más fácil anunciar un plan ambicioso que realmente ejecutarlo. Es más cómodo proyectar rutas hacia Venezuela que explicar cómo se va a controlar cada parada, cada frontera, cada riesgo asociado. Es más conveniente para algunos gobiernos crear la ilusión de una solución para hacerse responsables del impacto que generaron durante años de controles débiles. Porque al final, por más titulares que se escriban, por más videos, por más discursos que se lancen, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está dispuesto a tomar decisiones reales y no cosméticas? ¿Quién va a enfrentar el problema y no a empujarlo hacia la siguiente frontera? Se están pasando la pelota de un lado hacia otro y por el momento no hay nada concreto. Pero bueno, gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Sin duda alguna, esta es una crisis que involucra a todo el continente, a toda la región y no solamente a Chile y a Perú. ¿Qué soluciones creen que se deberían de tomar en este caso para darle una salida a toda esta situación que se ha generado en la frontera entre los países del Pacífico? Me gustaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias nacionales e internacionales, pero sobre todo de orgullo nacional.